Conmemorando el 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar en Uruguay, Grupo de Uruguayos en Toronto decimos: dictadura nunca más. Acompáñanos a compartir videos, mensajes, recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado. Sábado 24 de junio a las 19 horas en Casa Maíz, 1280 Finch Avenue West. Entrada libre. Informes 416-991-9741. Porque este 2023 es un año que está asignado por los 50 años de los golpes cívico-militares que ocurrieron tanto en Uruguay, aquel 27 de junio de 1973, luego en Chile, en septiembre del 73, y también este 2023 se recuerdan los 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, eso va a ser el 10 de diciembre. En el caso de Uruguay, aquel 27 de junio de 1973, recordemos que fue el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y pocos días después se instauró en su lugar un Consejo de Estado. Ese fue el final de un periodo de convulsiones políticas en Uruguay y el principio de una dictadura que duró 12 años, más de una década. Y por eso queremos hablar con quien es una exiliada uruguaya que vive en Canadá, que vive en Toronto con su familia después de 18 años de llegar al país. Y con ella vamos a reflexionar un poco sobre este aniversario, este triste momento también de la historia que tiene una razón de ser y queremos recordarlo y por qué lo tenemos que recordar, ¿no? Les presento a Andrea Applebaum. Hola Andrea, ella era una uruguaya que se exilió en Canadá y además en su campo profesional, la medicina, trabajó en Uruguay también. Le damos la bienvenida a Andrea y muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre esta jornada histórica de la memoria colectiva para los uruguayos. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Después de 38 años de democracia ininterrumpida, ¿por qué crees que es tan importante recordar? ¿Por qué hay que cerrar las puertas al olvido? Y bueno, como es un dicho, no sé si popular, pero muy sabio, no se puede olvidar la historia. El que olvida su historia y su pasado puede repetirlo. Y lo estamos viendo en este mundo actual que hay una emergencia de nuevo de las fuerzas de derecha, de las ideas fascistas que están en auge, que están en muchos lados del mundo y uno pensaba que eso no iba a suceder nunca más, pero sin embargo vuelve a pasar y es por lo mismo que no se puede cerrar la memoria, que se debe dejar abierta la memoria y la historia y darla a conocer de generación en generación y no olvidar lo que pasó nunca más. Cuando fue el golpe probablemente tú eras una niña. Cuéntanos sí. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo fue el impacto en tu familia? Sí, cuando fue el golpe de Estado yo tenía un poquito menos de 5 años. En mi casa, mis padres, sobre todo mi papá, tenía militancia política de izquierda, pertenecía a un partido político de la izquierda uruguaya, y recuerdo que el ambiente, siendo niña, recuerdo algo extraño en esos días, había un ambiente de nerviosismo en la casa. Iban y venían conversaciones, a mí no recuerdo que me hayan explicado nada en concreto, pero me recuerdo el nerviosismo y que algo estaba pasando, algo serio estaba pasando afuera de la casa. Ahí yo tenía menos de 5 años, pero bueno, mi papá siendo activista y miembro de un partido político de izquierda uruguayo que fue perseguido, en el año 75, él seguía con su vida normal, trabajando, pero tenía conexiones y seguía activando en forma clandestina en la parte de finanzas de un partido político, y en el año 75, noviembre del 75, en octubre del 75 lo vienen a detener a mi
en la casa, en nuestra casa, representantes de las fuerzas conjuntas. Fue detenido por 48, 72 horas y lo retornan al domicilio, a mi domicilio, a nuestro domicilio. Y yo recuerdo despertarme y ver a mis padres tempranito en la mañana conversando en la cocina, también como en secreto, pero uno sabía que algo estaba pasando muy serio. Y al mes de eso, a él lo liberaron, le quisieron preguntar cosas, según entendí. No lo trataron mal en ese momento, pero las cosas ya estaban difíciles. Él pidió la organización para retirarse del Uruguay, pero pensaron que no era necesario, y al mes de eso lo detienen, pero con un operativo muy, muy grande. Lo esperan volviendo del trabajo, lo sacan del auto, entran a mi casa, estábamos mi hermano más chiquito y yo, nos encierran en el dormitorio y revuelven absolutamente toda la casa, buscando papeles, buscando documentos, buscando materiales, libros, discos, y recuerdo que lo llevan, incluso que lo llevan a él y se roban el auto, que es un detalle menor, pero y ahí que es como se lo llevan y por 3 meses no tuvimos ninguna noticia de él. La familia, mi mamá y su hermana buscándolo por todos lados, preguntando por todos lados, y no había ninguna noticia, nadie sabía nada. O sea que en esos 3 meses estuvo desaparecido, y al mismo tiempo el hermano de mi mamá, un tío que aún vive, muy querido, mellizo de mi mamá, también estaba involucrado, pero él no le había dicho a la familia por seguridad y lo estaban buscando, pero él sí se pudo escapar, tuvo la oportunidad de irse y no pasó por las cámaras de tortura. Mi papá, sin embargo, fue, como otros, seriamente, torturado, incomunicado y en el famoso infierno grande que se llama en Uruguay el 300 Carlos, creo que es el batallón 13 de infantería. Nunca pasé por ahí, pero me lo han nombrado muchas veces. Y bueno, a los 3 meses y medio, después de mucho buscar, informan que lo podíamos ir a visitar, o sea que estaba vivo, a un cuartel. Entonces, lo que yo más recuerdo es, desde el momento que se lo llevan, que fue casi el verano, me acuerdo de un verano que no recuerdo qué hice en las vacaciones porque se me borró la memoria. Tengo flashes de esos días, sin embargo me acuerdo de antes y me acuerdo después, pero de esos 3 meses tengo muy pocos momentos viendo a mi mamá todo el tiempo mal, y sin poder decirnos dónde estaba papá. Y era como que la angustia borró la memoria, nos dejó ahí como un agujero en la memoria. Cuando lo volvimos a ver, cuando nos explicaron, lo vas a ver a tu papá, pero lo vas a encontrar, cambiado, y tuvimos esa visita que fue en marzo del 76 por primera vez en un cuartel. Estaba visiblemente más delgado, era otra persona, ¿no? Pero entero mentalmente, siempre entero, y nos explicó como pudo lo que pasó, pero sin detalles, ¿no? De ahí en más pasó al centro de detención. A los pocos meses lo llevaron al famoso penal de Libertad, que funcionaba a 1 hora de Montevideo, que es un penal que todavía existe, que era el centro de reclusión para los detenidos políticos. Y ahí pasó sus 4 años y medio en total de detención, hasta que en el año 80 fue liberado, con una libertad anticipada por buena conducta o algo así. Recuerdo las visitas al penal, que eran 1 vez por mes. Recuerdo
nos fuimos haciendo conocidos, amigos, que compartíamos el mismo día de visita. Recuerdo otra familia que ahora estoy muy en contacto con su hija. Él es otro compañero que le decían el Tarzán, que estuvo detenido en la misma celda con mi papá. Un obrero portuario, un tipo simple, que se había afiliado al sindicato, pero lo acusaron y lo detuvieron y lo torturaron como a nadie, no le pudieron sacar ni una palabra porque él no conocía nada y estuvo también todos esos años detenido. La familia muy humilde quedó sin recursos, sin materiales. Me acuerdo que ellos les llevábamos a las visitas algunos paquetes de comida seca que nos permitían pasar, y les llevábamos otro paquete para ellos para que le pudieran dar a esta persona, porque habían quedado no solo sin su padre, sino sin ingresos de la noche a la mañana. Así que fue devastador Fue para miles de devastador. familias una tragedia en vida, ¿verdad? Todo está, al igual que como se recuerdan en las dictaduras del Cono Sur, de Argentina o de Chile, las vivencias son realmente escalofriantes y sumamente trágicas, ¿no? Y esto, como tú decías al principio, no podemos olvidarlo, no podemos saberlo. Uh-huh. A mí me gustaría también conocer tu opinión como mujer, porque la dictadura no solamente se llevó a hombres detenidos, sino Sí. también a mujeres detenidas, y hubo mujeres incluso que perdieron sus hijos, perdieron sus bebés en la cárcel. Esta historia fue otra de las infamias, ¿no?, cometidas por los dictadores en aquellos años, de quitarles los bebés a las mujeres y eh, 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 impedirles, ¿verdad?, ver a sus hijos también. Para las mujeres, indudablemente la dictadura tuvo varias, y cuando lo analizamos desde el punto de vista de lo que es el exilio, la memoria histórica y lo que es el fenómeno de la dictadura como tal, tiene un impacto también distinto, ¿no? Para la mujer, ¿cuál es un poco tu visión de cómo la mujer hoy reflexiona sobre esto que pasó en la historia de su país? Y yo creo que para la mujer fue doblemente más duro, porque, por eso tú que decís, porque las separaron primero que abusaron de las mujeres, las violaron, las sometieron a los peores vejámenes, y segundo que les hicieron perder sus embarazos o les hicieron parir en las peores condiciones, les retiraron a sus niños y las trataron como los peores animales, ¿no? Y fue doblemente, creo que más duro, más indignante para las mujeres, porque por eso mismo, porque hicieron valer, además de lo que era, digamos, la ideología fascista, el tema del machismo, ¿no? Y el sadismo. Y el sadismo. Y estos personajes que aplicaron la tortura, que se encarnizaron la tortura, eran, además de todos sádicos y enfermos mentalmente, creo que eran tipos enfermos, ¿no? Pero eran la mayoría hombres. Pero también recuerdo, bueno, cambió, pero cuando íbamos a las visitas del penal de Libertad, había cuando entrábamos al penal, nos revisaban, por si no teníamos, bueno, papeles, mensajes, nada. Absolutamente revisaban a los bebés, sacaban los pañales, y la encargada en esa sala de revisación era una mujer militar que era nefasta, pero era doblemente sádica, porque era simpática, pero te clavaba el cuchillo por la espalda, digamos. Todo el mundo la conocía, a Amanda, y me imagino que ella era como peor que un hombre, creo, en eso, porque toqueteaba a los niños, porque me acuerdo tener muy mal vínculo con ella. A mí me decían, portate bien, porque si vos le decís algo a ella, va a repercutir en tu papá. Después lo mandan, ¿entiendes? Lo encierran. Pero bueno,
eso me vino a la memoria, no lo había comentado de este personaje nefasto que no, lo tengo todavía en la memoria, pero para la mujer fue doblemente trágico las dictaduras militares y las detenciones y les costó muchísimos años poder salir a la luz y decir lo que les pasó, porque se sometían al escarnio público, porque tenían que hablar de intimidades y de hechos que son difíciles de poner en la luz pública y que tienen que superar todo lo que es el machismo para poder explicar que ellas todavía fueron doblemente torturadas, digamos. Y testimonios como el tuyo y el de otras tantas mujeres, bueno, documentales, películas que se han visto, ¿no? Como Migas de Pan, por ejemplo, que es una película muy buena, y de Roth, que cuenta la historia también de una mujer, ¿verdad?, que perdió a su hijo en estas circunstancias. Ahora, tú mencionaste al principio algo que me parece muy interesante, y es que todos estos mensajes, digamos, de dictatoriales o esta retórica dictatorial no se ha ido del todo. Por ahí aparecen medios de comunicación, en la opinión pública en sí misma. Es decir, 50 años después, ¿estamos bajo el mismo riesgo? ¿Nuestras sociedades están bajo el mismo riesgo? Sí, creo que sí, que sigue operando las fuerzas llamarles del mal, el fascismo, y siguen agazapadas, están esperando oportunidades, pero siguen escarbando, siguen teniendo adeptos y con un discurso de lo que es el bien y el mal, digamos, y con discursos anacrónicos muchas veces están tratando todavía de volver de una manera o la otra, tal vez no como antes, pero sí tratando de volver y generando miedo, generando no sé cómo se llama, pero generando... ¿Y qué elementos en tu visión tiene la sociedad para poder contrarrestar esto? Digamos, ¿qué acciones debería hacer la comunidad toda? Y no hablamos, digamos, de las acciones que vienen del gobierno, sino hablemos de las acciones sociales un poco como comunidad, incluso de la comunidad de exiliados, por ejemplo. Bueno, ¿qué acciones, qué educación, traer un poco más a la memoria, educar a las futuras generaciones? ¿Cuál sería un poco el camino? Yo creo que es esa, la educación de las nuevas generaciones, mostrar, o sea, como un hecho histórico y objetivo, lo que fue el terrorismo de Estado, quienes lo encarnaron, y no olvidar, y mostrar cosas gráficas, aunque sean dolorosas, porque eso tiene un impacto muy grande, ¿no? No te estamos mintiendo, te estamos diciendo lo que pasó, que es verdad, que no es un cuento, que es verdad, y no sin distorsiones, ¿no? De repente las cosas gráficas, seguir los libros, enseñar en las escuelas, creo que ahí viene la clave para que las nuevas generaciones se concienticen y entiendan lo que fue el terrorismo de Estado en Sudamérica en los años 70 y por qué no se puede volver a permitir. Andrea, ¿y qué va a pasar en este aniversario de estos 50 años, ahora a fines de junio? ¿Cuáles son las actividades que tiene prevista la comunidad uruguaya aquí en Canadá y específicamente en Toronto? Bueno, sí, justamente en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, este próximo sábado 24 de junio, los uruguayos nos reuniremos en un acto conmemorativo en Casa Maíz, es en el 1280 de Finch Avenue West, a las 19 horas, para poder compartir materiales audiovisuales y algunos mensajes tanto de representantes en el Uruguay de derechos humanos como de algún partido político y las organizaciones sindicales que enviarán un mensaje para este evento y un audiovisual respecto al golpe de Estado que se emitió en un canal de televisión uruguayo y compartiremos también algunos mensajes de compañeros o
latinoamericanos, argentinos, están invitados argentinos, chilenos y los peruanos, para que expresen y brevemente lo que están viviendo ellos ahora actualmente. Básicamente es un acto recordatorio con material audiovisual y algún material gráfico que repartiremos, y bueno, conmemorar ese aniversario como una fecha histórica. ¿Y puedes recordar algún número de teléfono al que llamar o para poder coordinar o tener más información de quienes quieran sumarse a esta actividad? ¿Cómo no? Un momentito. Tenemos un teléfono. Bueno, por el WhatsApp, viste, por el WhatsApp. Uno puede también escribirte, mandar un mensaje y preguntarle a Andrea para poder participar de esta actividad, donde es, y ella tiene un póster que puede compartir allí con todos los uruguayos, porque acá hablamos de todas las generaciones, ¿no? Así que eso es importante, que vayan uruguayos y, como tú dices, ¿no?, latinoamericanos en general, que se sientan identificados con esta necesidad, ¿verdad?, de cerrarle la posibilidad al olvido, recuperar la memoria histórica y tenerla de primera mano de aquellos que vivieron esta etapa tan difícil de la historia de nuestros países, como testimonio, como el tuyo y como otros tantos testimonios que seguramente hay aquí en nuestra comunidad de uruguayos en el exilio. Muchísimas gracias a Andrea Applebaum por esta entrevista. Estaremos en contacto, Andrea, porque, como decimos, tenemos un año en donde estos aniversarios continúan. Vamos a tener el próximo en septiembre también con el aniversario del golpe militar en Chile, y luego los 40 años de la democracia en Argentina también a fines de este año. Así que es un año muy importante para toda Latinoamérica, creo yo, y que estos mensajes tienen realmente un espacio muy importante en nuestra sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista y los esperamos a todos. Gracias. Gracias. Conmemorando el 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar en Uruguay, grupo de uruguayos en Toronto decimos: dictadura nunca más. Acompáñanos a compartir videos, mensajes, recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado. Sábado 24 de junio a las 19 horas en Casa Maíz, 1280 Finch Avenue West. Entrada libre. Informes 416-991-9741.